Dicen que en el mundo del narcotráfico, el poder se mide en silencio, pero ella rompió ese silencio. Sandra Ávila Beltrán, conocida como la Reina del Pacífico, no solo navegó las aguas turbulentas del crimen organizado, sino que las dominó con inteligencia, astucia y una determinación que pocos podían igualar. Esta es la historia de una mujer que desafió un mundo hecho para hombres, que tejió alianzas secretas y que pagó un alto precio por su ambición. Prepárate para entrar en el lado oculto de una leyenda viva. En el vasto y turbulento océano del narcotráfico mexicano, donde las historias suelen estar marcadas por violencia, traición y poder, hay nombres que se repiten como ecos siniestros: Joaquín El Chapo Guzmán, Amado Carrillo Fuentes, Rafael Caro Quintero. Todos hombres, todos leyendas dentro de un mundo oscuro que pocas veces permite la entrada, y mucho menos el ascenso, de una mujer. Pero hay una excepción, una figura que se convirtió en símbolo, en mito, en advertencia y en fascinación nacional: Sandra Ávila Beltrán, apodada por los medios como la Reina del Pacífico. Su nombre ha sido susurrado en los corredores del poder y en las celdas de alta seguridad, en las salas de redacción de medios internacionales y en los barrios populares donde su imagen se volvió ícono. Su historia no es la de una simple amante del narco, ni la de una víctima colateral del crimen organizado. Es la historia de una mujer nacida en el corazón de una de las familias más poderosas del narcotráfico mexicano. Una mujer que, según autoridades y testigos, supo tejer redes, manejar rutas de cocaína, lavar millones de dólares y negociar con cárteles mexicanos y colombianos por igual. Todo mientras mantenía una vida de lujos, excesos y aparente impunidad. Pero, ¿quién era realmente Sandra? ¿Una estratega fría y calculadora, capaz de escalar hasta los niveles más altos del crimen organizado? ¿O una mujer atrapada por sus vínculos familiares y sentimentales, utilizada como chivo expiatorio por un sistema que necesitaba una figura mediática, una cara visible del narco con el ingrediente adicional de ser mujer? Su historia es compleja, llena de matices, de silencios que hablan más que las palabras, de fotografías que muestran una vida de ostentación y poder, y de documentos judiciales que relatan otra versión muy distinta. Mientras algunos la pintan como una de las mayores narcotraficantes de México, otros la ven como una mujer que pagó un precio desproporcionado por su apellido, por su belleza, por su cercanía con figuras clave del crimen, pero no necesariamente por actos que pudiera probar la justicia de forma contundente. En este documental recorreremos su vida desde sus orígenes en una familia marcada por el narcotráfico, hasta su ascenso en un mundo que parecía reservado exclusivamente para hombres. Exploraremos los vínculos que la conectaban con los capos más temidos de América Latina. Escucharemos los relatos de quienes la conocieron, veremos los documentos que relatan su juicio y analizaremos su caída, su tiempo en prisión, su extradición y su sorpresivo regreso a la vida pública. ¿Cómo llegó Sandra Ávila a ser conocida como la Reina del Pacífico? ¿Qué papel jugó realmente en el narcotráfico internacional? ¿Fue su historia la de una mujer que desafió al sistema o la de una mujer que fue aplastada por él? Prepárate para adentrarte en una historia real, cruda, polémica, una historia que desafía las narrativas oficiales, que incomoda, que fascina. Esta es la vida de Sandra Ávila Beltrán, una mujer que se convirtió en leyenda, y cuya leyenda aún no ha terminado. Para entender a Sandra Ávila Beltrán, es necesario regresar en el tiempo. Mucho antes de que la apodaran la Reina del Pacífico, antes de los titulares, las cámaras, los escándalos o la prisión, existía una niña nacida en el seno de una de las familias más poderosas y más temidas del norte de México. Nació el 11 de octubre de 1960, en Baja California, aunque gran parte de su infancia transcurrió en Sinaloa, un estado que no solo es conocido por sus costas y montañas, sino también por ser la cuna de algunos de los cárteles más influyentes del continente. Creció rodeada de un contexto que muy pocos pueden comprender, un mundo donde el poder, el dinero y el miedo convivían bajo el mismo techo.
Su linaje ya venía marcado por la sombra del narcotráfico. Sandra no era una extraña en este universo, era la sobrina directa de Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como El Padrino, uno de los fundadores del Cártel de Guadalajara y figura clave en la historia del narco en México. Este no era un simple detalle genealógico, era una declaración de procedencia. Desde pequeña, Sandra respiraba un ambiente donde las armas no eran ajenas, donde las conversaciones entre adultos hablaban de envíos, cargamentos y plazas. No creció en la pobreza ni en el abandono. Su familia tenía recursos, influencia y acceso a una vida de comodidades que contrastaba con la realidad de muchos mexicanos. Asistió a escuelas privadas, vestía ropa de marca y se movía entre los círculos de la élite local. Pero lo que pocos veían era el tejido invisible que conectaba a su familia con el crimen organizado. No necesitaba cruzar ninguna línea para estar dentro, nació dentro del sistema, criada en una estructura donde la ilegalidad era el sustento, donde los capos eran tíos o amigos de la familia y donde las lealtades se forjaban con sangre. A medida que crecía, también lo hacía su conciencia del poder que la rodeaba. Se volvió observadora, astuta, silenciosa. En un mundo donde la mayoría de las mujeres eran relegadas a un papel secundario, Sandra aprendió desde temprano que la inteligencia podía ser más poderosa que la fuerza, y que el conocimiento del entorno era su arma más efectiva. Se ha dicho que desde joven poseía una mezcla poco común de belleza, presencia y carisma. Era elegante, refinada, pero al mismo tiempo tenía una mirada firme, una seguridad que imponía respeto. Estas cualidades no pasaron desapercibidas en un entorno donde los hombres poderosos solían buscar mujeres que supieran guardar secretos. Y Sandra no solo sabía guardarlos, sabía usarlos a su favor. No hay evidencia pública que indique que desde niña participara activamente en actividades ilícitas, pero lo que sí es claro es que creció entre códigos, pactos y silencios que forman parte de la cultura del narcotráfico. Mientras otras niñas soñaban con cuentos de hadas, Sandra entendía que el verdadero poder se movía en las sombras, que los reyes no llevaban corona y que las reinas, si sabían jugar sus cartas, podían dominar el tablero. En su adolescencia ya comenzaba a tener vínculos sentimentales con hombres relacionados al mundo del narco, pero no era una mujer dependiente, era estratégica, quería más, no se conformaba con ser la pareja de alguien importante, sabía que su apellido, su formación y su red de contactos le daban una ventaja inusual, podía aspirar a ser una figura de poder por derecho propio. Así comenzó a formarse la figura que años más tarde dominaría las rutas del Pacífico y sería el rostro visible de un imperio invisible. No fue de la noche a la mañana, fue un proceso silencioso, cultivado desde la infancia bajo el ala de una familia que marcó para siempre su destino. La historia de Sandra no se entiende sin su origen, porque no se trata de una mujer que entró al narco por accidente. Se trata de una mujer que nació en el corazón del narcotráfico mexicano y supo utilizar ese origen como plataforma para ascender en un mundo donde casi todas las puertas estaban cerradas para su género. En la vida de Sandra Ávila Beltrán, la línea entre el mundo legal y el mundo criminal no era una frontera claramente marcada, sino más bien una zona gris, difusa, tejida con hilos familiares, códigos de lealtad y una cultura de poder silencioso que se transmitía de generación en generación. Desde pequeña, su vida estuvo entrelazada con los nombres más poderosos del narcotráfico mexicano. Su tío, Miguel Ángel Félix Gallardo, apodado El Padrino, no era un personaje menor, fue uno de los arquitectos del narcotráfico moderno en México, fundador del Cártel de Guadalajara y figura clave en la consolidación del tráfico de cocaína desde Sudamérica hacia Estados Unidos en los años 80. Pero el poder de su familia no se detenía ahí. Su padre, Alfonso Ávila Quintero, también tenía vínculos con el narcotráfico, y su familia materna estaba relacionada con otros miembros fundadores del crimen organizado en México. Su sangre estaba entrelazada con los clanes más influyentes de Sinaloa y Jalisco. Esta red de relaciones no era solo simbólica, era funcional, operativa, eficaz. En ese contexto, crecer era observar y aprender. Los hijos, sobrinos y nietos no necesitaban preguntar cómo funcionaba el negocio, lo veían cada día.
Autos de lujo en la puerta, armas escondidas con cuidado, escoltas que no eran simples guardaespaldas, casas que funcionaban como centros de operaciones disfrazados de residencias familiares. Los primeros contactos de Sandra con el crimen no fueron a través de decisiones conscientes o actos delictivos, sino por inmersión progresiva. Era parte de su entorno. Las fiestas familiares reunían a hombres que, en otras circunstancias, estarían en las listas de los más buscados. Las conversaciones en la mesa no eran sobre política o arte, sino sobre rutas, cargamentos, decomisos y estrategias para mover droga por mar o tierra. En sus años de juventud, Sandra empezó a establecer relaciones románticas con miembros del narcotráfico, pero estos no eran hombres cualquiera, se trataba de operadores de alto nivel. Según informes de inteligencia mexicana, tuvo vínculos sentimentales con al menos 2 narcotraficantes que posteriormente fueron asesinados. La naturaleza exacta de estas relaciones es aún objeto de debate. Algunos argumentan que fueron alianzas amorosas, otros sugieren que eran también asociaciones estratégicas. Con el tiempo, su papel comenzó a cambiar. De ser una observadora privilegiada, pasó a ser una intermediaria. Usaba su apellido, su carisma y su habilidad social para mediar entre distintos grupos del crimen organizado. Era una figura confiable, alguien que conocía a todos, que podía sentarse a la mesa con narcos de Sinaloa, con operadores de Jalisco, con colombianos del Valle del Cauca. Uno de sus talentos más notables, y que pocas mujeres tenían acceso a desarrollar en ese entorno, fue su capacidad para negociar. No solo entendía el negocio, lo hablaba con fluidez, conocía los tiempos de entrega, el valor del dólar, los puertos seguros, los puntos de vigilancia, sabía cuándo hablar, cuándo callar y cuándo hacer sentir su presencia. La estructura patriarcal del narcotráfico la obligaba a moverse con cuidado, sin exponerse demasiado. No aparecía como líder visible, pero sus contactos la colocaban en el centro de muchas operaciones. En un mundo dominado por hombres, Sandra aprendió a moverse entre las sombras, sin forzar su presencia, pero sin desaparecer del todo. También era discreta, no dejaba rastros financieros, no firmaba papeles, no usaba teléfonos que pudieran ser intervenidos. Su inteligencia no estaba en lo espectacular, sino en lo estratégico. Era la figura ideal para mantener la comunicación entre cárteles rivales o incluso entre organizaciones mexicanas y colombianas. Uno de los momentos clave en su ascenso fue cuando estableció contacto con operadores colombianos del Cártel del Norte del Valle, una de las organizaciones más poderosas y violentas de Colombia en ese entonces. Su reputación la precedía, no era vista como una mujer del narco, sino como una operadora con apellido, con influencia y con la experiencia necesaria para hablar de tú a tú con los hombres más temidos del hemisferio. Para ese momento, Sandra ya no era simplemente la sobrina de un capo, ni la hija de un narcotraficante. Era una mujer con poder propio, con redes propias y con una imagen construida a base de astucia, discreción y conocimiento. El crimen no era ya una herencia pasiva, ahora formaba parte activa de él. Así comenzó a gestarse la leyenda. Una mujer que usaba su inteligencia y apellido como armas, que sabía cuándo acercarse y cuándo desaparecer, que comprendía el narco como muy pocas lo hacían, no desde la brutalidad, sino desde la diplomacia, el negocio, la conexión humana y el control emocional. La figura de la reina del Pacífico todavía no existía, pero estaba por nacer, y lo haría con fuerza, envuelta en misterio, poder y cocaína. En la vida de Sandra Ávila Beltrán, la línea entre el mundo legal y el mundo criminal no era una frontera claramente marcada, sino más bien una zona gris, difusa, tejida con hilos familiares, códigos de lealtad y una cultura de poder silencioso que se transmitía de generación en generación. Desde pequeña, su vida estuvo entrelazada con los nombres más poderosos del narcotráfico mexicano. Su tío, Miguel Ángel Félix Gallardo, apodado El Padrino, no era un personaje menor. Fue uno de los arquitectos del narcotráfico moderno en México, fundador del Cártel de Guadalajara y figura clave en la consolidación del tráfico de cocaína desde Sudamérica hacia Estados Unidos en los años 80. Pero el poder de su familia no se detenía ahí. Su padre, Alfonso Ávila Quintero, también tenía vínculos con el narcotráfico, y su familia materna estaba relacionada con otros miembros fundadores del crimen organizado, que podían ser muy mezclados ahí. Su sangre estaba entrelazada con los clanes más influyentes de Sinaloa y Jalisco.
Esta red de relaciones no era solo simbólica, era funcional, operativa, eficaz. En ese contexto, crecer era observar y aprender. Los hijos, sobrinos y nietos no necesitaban preguntar cómo funcionaba el negocio, lo veían cada día. Autos de lujo en la puerta, armas escondidas con cuidado, escoltas que no eran simples guardaespaldas, casas que funcionaban como centros de operaciones disfrazados de residencias familiares. Los primeros contactos de Sandra con el crimen no fueron a través de decisiones conscientes o actos delictivos, sino por inmersión progresiva. Era parte de su entorno. Las fiestas familiares reunían a hombres que, en otras circunstancias, estarían en las listas de los más buscados. Las conversaciones en la mesa no eran sobre política o arte, sino sobre rutas, cargamentos, decomisos y estrategias para mover droga por mar o tierra. En sus años de juventud, Sandra empezó a establecer relaciones románticas con miembros del narcotráfico, pero estos no eran hombres cualquiera, se trataba de operadores de alto nivel. Según informes de inteligencia mexicana, tuvo vínculos sentimentales con al menos 2 narcotraficantes que posteriormente fueron asesinados. La naturaleza exacta de estas relaciones es aún objeto de debate. Algunos argumentan que fueron alianzas amorosas, otros sugieren que eran también asociaciones estratégicas. Con el tiempo, su papel comenzó a cambiar. De ser una observadora privilegiada, pasó a ser una intermediaria. Usaba su apellido, su carisma y su habilidad social para mediar entre distintos grupos del crimen organizado. Era una figura confiable, alguien que conocía a todos, que podía sentarse a la mesa con narcos de Sinaloa, con operadores de Jalisco, con colombianos del Valle del Cauca. Uno de sus talentos más notables y que pocas mujeres tenían acceso a desarrollar en ese entorno fue su capacidad para negociar. No solo entendía el negocio, lo hablaba con fluidez, conocía los tiempos de entrega, el valor del dólar, los puertos seguros, los puntos de vigilancia. Sabía cuándo hablar, cuándo callar y cuándo hacer sentir su presencia. La estructura patriarcal del narcotráfico la obligaba a moverse con cuidado, sin exponerse demasiado. No aparecía como líder visible, pero sus contactos la colocaban en el centro de muchas operaciones. En un mundo dominado por hombres, Sandra aprendió a moverse entre las sombras, sin forzar su presencia, pero sin desaparecer del todo. También era discreta, no dejaba rastros financieros, no firmaba papeles, no usaba teléfonos que pudieran ser intervenidos. Su inteligencia no estaba en lo espectacular, sino en lo estratégico. Era la figura ideal para mantener la comunicación entre cárteles rivales o incluso entre organizaciones mexicanas y colombianas. Uno de sus talentos más notables, y que pocas mujeres tenían acceso a desarrollar en ese entorno, fue su capacidad para negociar. No solo entendía el negocio, lo hablaba con fluidez, conocía los tiempos de entrega, el valor del dólar, los puertos seguros, los puntos de vigilancia. Sabía cuándo hablar, cuándo callar y cuándo hacer sentir su presencia. La estructura patriarcal del narcotráfico la obligaba a moverse con cuidado, sin exponerse demasiado. No aparecía como líder visible, pero sus contactos la colocaban en el centro de muchas operaciones. En un mundo dominado por hombres, Sandra aprendió a moverse entre las sombras sin forzar su presencia, pero sin desaparecer del todo. También era discreta, no dejaba rastros financieros, no firmaba papeles, no usaba teléfonos que pudieran ser intervenidos. Su inteligencia no estaba en lo espectacular, sino en lo estratégico. Era la figura ideal para mantener la comunicación entre cárteles rivales o incluso entre organizaciones mexicanas y colombianas. Uno de los momentos clave en su ascenso fue cuando estableció contacto con operadores colombianos del Cártel del Norte del Valle, una de las organizaciones más poderosas y violentas de Colombia en ese entonces. Su reputación la precedía, no era vista como una mujer del narco, sino como una operadora con apellido, con influencia y con la experiencia necesaria para hablar de tú a tú con los hombres más temidos del hemisferio. Para ese momento, Sandra ya no era simplemente la sobrina de un capo, ni la hija de un narcotraficante. Era una mujer con poder propio, con redes propias y con una imagen construida a base de astucia, discreción y conocimiento.
El crimen no era ya una herencia pasiva, ahora formaba parte activa de él. Así comenzó a gestarse la leyenda, una mujer que usaba su inteligencia y apellido como armas, que sabía cuándo acercarse y cuándo desaparecer, que comprendía el narco como muy pocas lo hacían, no desde la brutalidad, sino desde la diplomacia, el negocio, la conexión humana y el control emocional. La figura de la Reina del Pacífico todavía no existía, pero estaba por nacer, y lo haría con fuerza, envuelta en misterio, poder y cocaína. En el universo del narcotráfico, donde la lealtad se mide en silencio y las alianzas pueden valer más que las armas, hay vínculos que marcan destinos. Algunos nacen de la conveniencia, otros del miedo, y unos pocos del deseo compartido de poder. La relación entre Sandra Ávila Beltrán y Juan Diego Espinosa Ramírez, mejor conocido como el Tigre, fue una combinación de todos esos elementos. No fue simplemente un romance, fue una fusión estratégica, un cruce entre dos mundos que se conectaban por intereses, pero también por afinidades personales. Juntos, se convirtieron en una de las parejas más temidas y enigmáticas del narcotráfico internacional. Juan Diego Espinosa no era un operador cualquiera. Era una figura prominente del Cártel del Norte del Valle, la organización que, tras la caída de los grandes capos de Cali y Medellín, tomó el control de la producción y exportación de cocaína desde Colombia hacia los mercados globales. Su apodo no era gratuito, el Tigre era calculador, feroz, astuto. Su especialidad era la logística internacional, rutas marítimas, lavado de dinero y operaciones de alto perfil con bajo ruido. Fue precisamente esa capacidad lo que llamó la atención de Sandra. Desde México, ella ya manejaba vínculos clave en los cárteles del Pacífico y tenía experiencia coordinando cargamentos a gran escala. Lo que necesitaba era una conexión sólida en Colombia, y el Tigre necesitaba una entrada confiable en México. Lo que comenzó como una alianza operativa pronto se volvió una relación íntima, una historia de amor entre dos figuras que hablaban el mismo idioma, el del narco de alto nivel. Pero a diferencia de otros romances dentro del crimen organizado, este no tenía una estructura desigual. Sandra no era la sombra del Tigre, era su igual. Juntos, tejieron una red que movía toneladas de cocaína a través de contenedores marítimos desde puertos colombianos como Buenaventura hacia las costas del Pacífico mexicano, especialmente en Manzanillo y Lázaro Cárdenas. Una vez en México, la droga era distribuida hacia Estados Unidos con apoyo de los cárteles mexicanos. Sandra se encargaba de coordinar con los grupos de recepción, controlar los pagos, suavizar tensiones entre capos mexicanos y asegurarse de que el negocio funcionara sin interrupciones. El Tigre, por su parte, mantenía el flujo constante de cocaína desde las selvas colombianas, utilizando rutas aéreas y marítimas, protegidas por corrupción y miedo. Las autoridades estiman que juntos lavaron millones de dólares, utilizando empresas fachada, testaferros, bienes inmuebles y cuentas bancarias en varios países. Pero al mismo tiempo, llevaban un estilo de vida que comenzaba a levantar sospechas. Residencias de lujo, joyas, autos de alta gama, viajes internacionales y una forma de vida que resultaba difícil de ocultar, incluso en los círculos más discretos. Aunque ambos trataban de mantener un perfil bajo, el crecimiento acelerado de su fortuna no pasó desapercibido. En esos años, la Reina del Pacífico se paseaba por restaurantes exclusivos, boutiques de diseñador y eventos sociales con una seguridad que solo tienen quienes se sienten intocables. Se decía que tenía contactos dentro de corporaciones policíacas, del gobierno, incluso de la Interpol. Pero detrás de cada sonrisa elegante y cada lente oscuro se escondía una red operativa de dimensiones colosales. A nivel emocional, su relación con el Tigre era intensa, se acompañaban, se protegían, se admiraban, pero también había presión, tensión y una constante paranoia. Sabían que cada llamada, cada movimiento, cada reunión podía ser vigilada. Vivían en un equilibrio frágil, donde el mínimo error podía desencadenar una cacería internacional. La clave de su éxito era el silencio. Ambos operaban sin alardear, sin violencia visible, sin generar escándalos innecesarios. No se trataba de imponer respeto con brutalidad, sino de mover los hilos detrás del telón.
Pero incluso las mejores máscaras, tarde o temprano, empiezan a agrietarse. A principios de la década 2000, las agencias de inteligencia de México, Colombia y Estados Unidos ya comenzaban a unir piezas. Informes de la DEA, la PGR y otras entidades mostraban un patrón: cargamentos que salían de Colombia y llegaban a México bajo el mismo esquema, empresas similares, rutas repetidas. El nombre de El Tigre aparecía una y otra vez, y con él, un nombre que hasta entonces había pasado desapercibido para muchos: Sandra Ávila Beltrán. Aún no había una orden de captura, no había evidencia concreta, pero la maquinaria de investigación ya se estaba moviendo. Y en ese juego, el amor se convirtió también en vulnerabilidad, porque mientras su relación los fortalecía como socios, también los hacía más visibles, más rastreables. Lo que parecía ser una historia de éxito narco y romance de alto nivel estaba empezando a mostrar fisuras. El sistema financiero comenzaba a cerrar círculos, las agencias internacionales ya intercambiaban datos en tiempo real, y en el horizonte, el nombre de Sandra Ávila Beltrán empezaba a convertirse en prioridad. En un mundo donde la traición, el miedo y la muerte son moneda corriente, ellos habían apostado por la confianza mutua. Pero lo que no sabían, o quizás sí sabían y decidieron ignorar, era que el sistema al que pertenecían no perdona errores, y que uno de esos errores ya se estaba gestando, lejos del radar del negocio, en un hospital privado con una llamada de auxilio que no tardaría en desencadenar el principio del fin. En el mundo del narcotráfico, la caída rara vez es instantánea. No ocurre como en las películas, con un disparo final o una redada espectacular que lo arrasa todo. La caída es más bien una grieta sutil, una fisura que comienza con una decisión, una llamada, una palabra que nunca debió pronunciarse. Para Sandra Ávila Beltrán, esa grieta se abrió por una razón que no tenía que ver con dinero, cocaína ni poder, sino con el instinto más humano de todos: proteger a un hijo. Corría el año 2002. Sandra Ávila vivía entonces entre la Ciudad de México y Guadalajara, moviéndose con la discreción de quien sabe que su rostro aún no figura en los expedientes públicos, pero que las autoridades empiezan a armar el rompecabezas. Su nombre estaba en investigaciones abiertas en México y Estados Unidos, pero aún sin acusaciones formales. Su hijo, fruto de una relación anterior con un comandante de la extinta Policía Judicial Federal, una conexión que también sería investigada más adelante, era joven, universitario, ajeno en apariencia al mundo del narcotráfico. Pero en el entorno de Sandra, nadie estaba realmente fuera. Todos, de algún modo, estaban expuestos. Una mañana cualquiera, sin aviso, su hijo fue secuestrado por un comando armado. Se lo llevaron en cuestión de minutos. No hubo rescate inmediato, ni demandas claras, solo silencio. Un mensaje indirecto: nadie, ni siquiera la reina, era intocable. En ese momento, Sandra cometió un error humano, un error de madre. Angustiada, desesperada por recuperar a su hijo, hizo algo que jamás hubiera hecho como operadora del narco: llamó a una autoridad federal para pedir ayuda. La llamada quedó registrada. No era solo una madre pidiendo auxilio, era la voz de una mujer ya bajo investigación, poniéndose en contacto directo con el aparato del Estado. Esa simple acción, para muchos comprensible, incluso justificada, fue para las autoridades una confirmación: Sandra Ávila Beltrán era alguien más que una socialité o una mujer relacionada con narcos, era parte activa del crimen organizado. La investigación se intensificó. Agentes de la entonces Procuraduría General de la República comenzaron a rastrear su círculo cercano. Detectaron movimientos financieros, bienes no declarados, viajes constantes a Colombia y Panamá. Vieron conexiones con operadores colombianos, incluyendo a El Tigre, quien ya era blanco de investigaciones internacionales. Durante los meses siguientes, Sandra volvió a su rutina con una aparente normalidad. Asistía a reuniones, cuidaba su imagen, mantenía sus operaciones bajo control, pero la red se cerraba lentamente a su alrededor. La llamada, que había sido hecha por amor maternal, se convirtió en el hilo que los fiscales empezaron a jalar.
Finalmente, el 28 de septiembre de 2007, en un restaurante ubicado en el lujoso barrio de Polanco, en la Ciudad de México, agentes federales realizaron un operativo silencioso, sin balazos ni persecución. Sandra Ávila fue detenida sin oponer resistencia. Vestía con elegancia, como siempre. Su expresión era serena, como si supiera que, tarde o temprano, ese momento llegaría. Junto con ella, fue detenido Juan Diego Espinosa, alias El Tigre, quien había estado viviendo con identidad falsa en México. La pareja más poderosa del tráfico binacional de cocaína había caído, no por una traición ni por un operativo militar, sino por una llamada, por un impulso emocional. La noticia recorrió el país y cruzó fronteras. Los medios la llamaron de inmediato la Reina del Pacífico, y su rostro apareció en periódicos, noticieros y portales digitales. Para el público, era la mujer elegante, enigmática, acusada de ser una pieza clave en el tráfico internacional de drogas. Para las autoridades, era la oportunidad de oro de capturar a una figura visible, un trofeo simbólico en la guerra contra el narco. Pero la historia estaba lejos de terminar. Lo que siguió fue una batalla legal de años, una extradición, acusaciones cruzadas, silencios calculados y declaraciones enigmáticas. Sin embargo, lo cierto es que la estructura criminal que había construido, con paciencia, inteligencia y contactos, se desmoronó por un acto impulsivo, nacido no de la codicia, sino del amor. En el mundo del narco, donde la frialdad es una virtud y la emoción un riesgo mortal, Sandra Ávila Beltrán cometió el único error que jamás debió cometer: confiar en el sistema que juró no necesitar. Aquel día, cuando marcó ese número, no lo sabía aún, pero ya había firmado su sentencia. La Reina del Pacífico había expuesto su flanco más débil, y ahora la justicia mexicana, y muy pronto la estadounidense, estaba lista para cobrar la cuenta. Fue detenida en 2007 y enfrentó un proceso legal complicado, que culminó en su extradición a Estados Unidos en 2012. Allí fue juzgada por cargos relacionados con narcotráfico, lavado de dinero y conspiración, recibiendo una condena de poco menos de 6 años, un tiempo relativamente corto que generó especulaciones sobre posibles acuerdos con la justicia. Tras cumplir su condena, fue deportada a México, donde intentó llevar una vida más discreta, aunque su figura y leyenda permanecieron muy presentes en la sociedad y la cultura popular. Su historia ha sido objeto de libros, series y documentales, y representa un caso único de cómo una mujer logró ascender en un mundo dominado por hombres, enfrentando tanto admiración como condena pública. Su vida refleja las complejidades, el poder y la ambición dentro del narcotráfico mexicano, así como las consecuencias personales y sociales de este oscuro mundo. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando más contenido como este. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo misterio.